Muy buenos días. En ese segundo día de encuentros. Es la sesión de la mañana que tiene previsto un tema de lingüística con el título Las lenguas criollas in memoriam Krzysztof Novikov. Y me gustaría saludar cordialmente a nuestro invitado, el profesor Vyacheslav Novikov, catedrático de la Universidad de Łódź. El profesor fue durante 12 años director de nuestro departamento de hispanística en la Universidad de Poznań. Pues puede sentirse cómodo, sí, como en su casa. La carrera universitaria del invitado ha sido larga y exitosa. El profesor Novikov es un destacado especialista en varios ámbitos, en gramática descriptiva, sincrónica y diacrónica, en problemas de fonología, fonética, sociolingüística, pragmática. Vale la pena mencionar publicaciones, sí, valiosas publicaciones, y brillantes incluso, sobre los tiempos, modos y aspectos verbales, tanto en español como en polaco. Es un problema poco investigado, sí, por los investigadores de España. Sí, este corte contrastivo sí, siempre falta, especialmente en el dominio de aspecto, sí, es dificilísimo. Bien, es también conocido como coordinador y autor de la obra, de la primera gramática contrastiva español-polaco, una obra sin precedente, creo que a escala mundial. Pues enhorabuena. Pues tantos son sus méritos que en 2016 el profesor fue escogido como miembro correspondiente de la Academia, la Real Academia Española, una distinción que no ha logrado ningún lingüista o hispanista en Polonia. Y bueno, creo que no es preciso presentar más de cerca al profesor porque es bien conocido en Polonia, en extranjero, en España, en México también, por sus innumerables viajes científicos, becas, conferencias, comités científicos, simposios. O sea que, profesor, nada más, tiene la palabra. Tenemos una hora a disposición. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Janos, por esas palabras tan cordiales. Bueno, estoy con auriculares porque así se escucha mejor. Yo sé que aquí el micrófono que tengo en el portátil no es muy fuerte y por eso el auricular, pues, o sea, me sirve de apoyo. Y bueno, en primer lugar, no voy a ser original, ¿no? Voy a agradecer a los organizadores, siempre se agradece a los organizadores, es lógico, ¿no? Pues muchísimas gracias por haberme invitado ya hace, no sé, 2 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, después pues vinieron todos esos problemas con los que estamos ahora y claro, entonces nos vemos así, digamos, de forma telemática. No hay otra manera, pero bueno, a ver si el año que viene ya la cosa cambia, por lo menos un poco, no sé. Pues muchísimas gracias y para mí es una invitación muy especial, digamos, muy entrañable, porque evidentemente como
como ya han dicho acertadamente, pues Magda Potok y después Janusz Pavlik, pues efectivamente para mí, pues Poznan, la Universidad de Poznan, el departamento, es mi casa también. Bueno, Poznan en parte también porque tengo ahí mis nietas. Y entonces, pues exactamente 12 años, lo que ha dicho Janusz, sí, bien calculado, sí. 10 años estuve en el departamento de Hispánicas de Poznan, incluso tuve el honor de dirigirlo durante todos esos años. Pues algunas de las personas que ahora están aquí y que ya son los catedráticos del departamento de la Universidad de Dan Mickiewicz, pues esas personas en aquel tiempo eran doctorandos, ¿no? O doctorandos o estaban preparando el doctorado, ¿no? Bueno, parece mentira, pero el tiempo vuela, ya. En fin, pues muchísimas gracias por esta invitación. Pues, como he dicho, es un enorme placer para mí, es un honor de presentar pues, esta modesta conferencia pues, en el Congreso de Encuentros celebrado en Poznan en 2021. Ya, pues muchas gracias una vez más. Vamos a pasar poco a poco a la conferencia porque me parece que tenemos mucho tiempo, pero este tiempo, bueno, empuja, pues, y miren, es un tema poco usual, ¿no? Las lenguas criollas del español, con ese subtítulo in memoriam de, pues, Krzysztof Novikov, mi hijo, que estudió en la Universidad de Poznan. Y justamente, pues con este hecho también está relacionada esta comunicación, esta ponencia. Pues en la lingüística hispánica ibero-románica polaca no hay muchos estudios que hayan sido dedicados a la problemática de las lenguas criollas en español y en otras lenguas ibero-románicas. Bueno, pues con este respecto podríamos mencionar, yo creo que básicamente dos trabajos, ¿sí? El primero es la monografía fundamental de la catedrática Bárbara Hlibowicz-Kavenglas sobre los criollos portugueses en África, que fue publicada hace 8 años en la Universidad María Curie Skłodowska de Lublin. El segundo trabajo pues es la tesis de fin de estudios, lógicamente no publicada, escrita y leída por Krzysztof Novikov en el Departamento de Filología Hispánica de Poznan en 1999. El título de la tesis era La pronominización personal sujeto en las lenguas criollas hispánicas, ¿ya? Bueno, lo tienen en el ejemplario, pues pueden seguir más o menos el ejemplario. La ponencia sigue, digamos, esta estructura que tienen ustedes en el ejemplario. Bueno, entonces mi presentación, cuya finalidad es la de familiarizar a los oyentes con la problemática de la rama en cuestión, tiene una proyección más bien panorámica y se ve dedicada a la memoria del autor del estudio que acabo de mencionar, de mi hijo Krzysztof Novikov. Yo, pues, es que estoy leyendo un mensaje que ha aparecido, pero bueno, eso ya no se refiere a mí. Vale. Entonces, como he dicho, pues no es un tema, digamos, especialmente elaborado, y yo creo que vale la pena hacer una aproximación pues para que conozcamos mejor la problemática y también para que a lo mejor algunas de las personas se animen a interesarse más por esa problemática, porque no solo tiene una dimensión, digamos, hispánica, ¿no? Pues sino, en mi opinión, tiene una dimensión mucho más general, global, porque las lenguas criollas
es algo que puede recordarnos un laboratorio lingüístico pues presenciado por nosotros, porque podemos observar pues de qué manera se desarrollan los cambios, cuáles son los mecanismos, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que podemos observar en vivo, bueno, cosa que no pudimos por razones obvias, por ejemplo, observar en el caso de la transición del latín a las lenguas romances. Ya, es una posibilidad única, yo diría. El término criollo se refiere, grosso modo, a modalidades lingüísticas generalmente europeas, aprendidas, modificadas por los hablantes de otras lenguas, básicamente en África, América, Asia, que a partir de la segunda generación se convierten en lenguas maternas, estandarizadas y a veces oficiales. Este es el caso del consabido criollo de Haití, que no es lengua oficial, porque lo es el francés, dominando, sin embargo, en forma de 3 variedades en la sociedad haitiana. Una situación parecida se observa en el caso del criollo de la isla Mauricio. Bueno, tuve el placer, digamos, de presenciarlo y de hacer ciertas observaciones. Pues el criollo de la isla Mauricio pues, fue creado también a partir del francés, que pues este criollo, pues siendo idioma de uso común de los isleños, sin embargo no es lengua oficial. ¿Ya? En la isla Mauricio lo es el inglés, pero casi no utilizado pues, en los contactos cotidianos y familiares. ¿Ya? Bien. Bueno, pues es obvio que la problemática de las lenguas criollas no es el área de estudios más investigada en la lingüística española, sobre todo si la comparamos con los casos del portugués o del francés. Lenguas que poseen varias modalidades criollas. Por ejemplo, el portugués solo en el África Occidental cuenta pues al menos con 7 criollos, tanto en varias islas, por ejemplo, las islas de Fernando Po, Annobón, pues, y también en el continente, en el propio continente, por ejemplo, en Guinea-Bissau. ¿Ya? Guinea-Bissau. Bien. Pues no obstante, en la criollística hispánica hay varios trabajos valiosos escritos por autores de categoría, de renombre internacional. Algunos vamos a mencionar pues a continuación. La cantidad de las lenguas criollas hispánicas, comparándola con la de portugués y francés, es relativamente baja. Los 3 criollos del español existentes, sin tomar en consideración las variedades diatópicas, que las hay, ¿ya? Son el chabacano de Islas Filipinas, eso está en el ejemplario, lógicamente, ¿no? Ya, pues el palenquero del Palenque de San Basilio del departamento de Bolívar en Colombia, y el papiamento de las islas antillanas de Aruba, Bonaire, Curazao. Bueno, más abajo veremos 2 mapas, ¿no? Para ubicarlo mejor. ¿Ya? No vamos a incluir en las lenguas criollas del español la llamada habla bozal caribeña, ¿no? Por tratarse de una modalidad prácticamente extinguida, cuyo carácter criollo es además dudable. ¿Ya? Tampoco voy a considerar el llamado chamorro, pues lo tienen mencionado también en el ejemplario, el bozal del chamorro, que se da en las Islas Marianas del Pacífico. O sea, la lengua oficial de las Islas Marianas del Pacífico es el inglés. El chamorro es una variedad que es efecto de la fusión de los elementos austronésicos y españoles. No obstante, al parecer no hay unanimidad en cuanto a su estatus lingüístico. Por ejemplo, según Rodríguez Ponga, bueno, un autor que investigó mucho el tema, es un idioma mixto hispano-austronésico perteneciente en su filiación básica a la familia malayo-polinésica, pero al mismo tiempo vinculado con el español. En cambio, el término criollo proviene del portugués crioulo, que en principio significó blanco nacido en las colonias, pero también probablemente por metonimia, esclavo generalmente negro, nacido, criado en casa de su señor,
lo que en práctica quiso decir en las colonias. ¿Ya? De modo que la base fue la palabra portuguesa cría, a la que fue añadido el sufijo diminutivo ouro, que en español quedó adaptado según el modelo de illo, ¿ya? Y convirtiéndose en criollo finalmente. ¿Ya? Bien, con respecto a las condiciones externas, llama la atención el hecho de que exista un factor importante que favorece la formación de los criollos. Se trata de su desarrollo en las islas, lo que por su parte contribuye a mayor fragmentación de los criollos, ¿no? O sea que hay, por un lado, pues hay aislamiento y por otro lado hay mucha fragmentación. Eso es lo que llama la atención. Bueno, esto se observa tanto en el caso de las modalidades portuguesas, perdón, portuguesas y francesas, como en españolas tales como el chabacano y el papiamento. Un ejemplo muy emblemático es el de las Islas Vírgenes, ¿no? Islas Vírgenes, bueno, también estamos hablando pues, de la zona del Caribe. En este caso, las Islas Vírgenes, en un territorio, fíjense, en un territorio muy limitado, porque son 153 kilómetros cuadrados, donde viven solo 25.000 habitantes, se habla inglés, un criollo inglés, español en Santa Cruz, francés en la capital y un criollo francés en Santo Tomás. Además, antes se hablaba el Neger Hollands, un criollo holandés. Ya. Bueno, por supuesto, una condición imprescindible es el contacto entre dos lenguas con diferentes grados de prestigio, cuyo resultado es la creación de una nueva variedad lingüística con sus propios hablantes nativos. Este último factor establece la distinción entre el criollo y las lenguas de tipo pidgin. Bueno, pidgin es la palabra, es la alteración del inglés business, ¿no? Las lenguas de tipo pidgin usadas en los contactos comerciales entre representantes de distintas comunidades lingüísticas. Como ejemplo de estas últimas podemos señalar lingua franca o sabir de base románica en la zona mediterránea o el consabido Chinese Pidgin English. A veces se admite que el pidgin es una fase intermedia en la formación del criollo, siendo este último, el criollo, un pidgin nativizado. Por ejemplo, los niños aprenden el pidgin de sus padres empleándolo después como su lengua nativa. ¿Ya? Bueno, porque en realidad no conocen ninguna otra. ¿Ya? Como sea, en el caso del idioma español no hay pidgin y solo existen lenguas criollas. Como se ve en el proceso de formación de los criollos, es muy importante la dimensión social. Por otro lado, las lenguas criollas son variedades muy interesantes por contar con varios fenómenos lingüísticos fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos nuevos, es decir, diferentes de las características de los superestratos, o sea, lenguas dominantes como portugués, francés, español, etc. Se trata de innovaciones estructurales, lo que significa que la creación de los criollos, además de la dimensión social, tiene importantes aspectos estructurales relacionados con el fenómeno del cambio lingüístico. Vamos a hacer una breve aproximación a las principales características estructurales, formales y semánticas de los criollos hispánicos. Sin embargo, antes creemos conveniente recordar resumidamente los hechos más importantes de la historia de la criollística. Y pasamos al apartado 2, ¿no? Lo tiene marcado en el ejemplario, la evolución de la criollística y de los estudios sobre los criollos hispánicos. El término criollo fue aplicado por primera vez a una lengua en 1739 al describir un misionario el mencionado Neger Hollands. Criollo de base léxica holandesa de las Islas Vírgenes, llamándolo este idioma, ¿no? Carriolske. Ya, Carriolske. La primera gramática de una lengua criolla de autoría de Magens apareció también en las Islas Vírgenes en 1770.
Como fecha de nacimiento de la creolística se señala con frecuencia el abril de 1959, cuando en Jamaica fue celebrado el primer Congreso Internacional sobre los Estudios Pidgin criollos. Sin embargo, como el padre de la creolística, se considera al gran romanista Hugo Schuchart, pues quien a finales del siglo XIX publicó dos trabajos importantes sobre este tema. Pues en uno, Creolische Studien, publicado en partes entre 1882 y 1891, se trataba de pidgin y criollos en general. En cambio, en otro, Beiträge zur Kenntnis des Kreolischen Romanisch, se examinaban los criollos románicos. Además, Schuchart inició los estudios sobre los criollos hispánicos en el artículo Über das Malayo-Spanische der Philippinen, publicado por la misma época. Los finales del siglo XIX fue un periodo fructífero en el desarrollo de la criolística. Así, en 1899 apareció el estudio de Dirk Christian Hesseling, Het Afrikaans, donde el autor demostraba la influencia del malayo portugués, Trade Pidgin, malayo portugués Trade Pidgin, así se llama así, en la formación del Afrikaans en el África del Sur. Ya, bueno, fue primero colonia holandesa, después inglesa. Ya. Pues la famosa guerra pues, de finales del XIX. Esta propuesta contribuyó al nacimiento 60 años más tarde de la teoría portuguesa-genética del origen de los criollos de base europea. De acuerdo con este planteamiento, el mecanismo de formación de las lenguas criollas estaba relacionado con el llamado pidgin de negocios, de base léxica portuguesa, utilizada por los comerciantes, marineros y traficantes de esclavos en los siglos XV, pues XVIII. Como señalaba John Lipsky, bueno, pues el famoso hispanista estadounidense, sí, los pidgins portugueses, como un mínimo componente africano, dieron lugar a criollos que se extienden desde la India y Sri Lanka hasta Malasia e Indonesia. Con respecto a los estudios sobre los criollos hispánicos, hay trabajos interesantes, tanto artículos como libros, dedicados a las tres modalidades de criollos hispánicos. En cuanto al chabacano, recordemos entre otros a lingüistas tales como Winham, quien formuló la hipótesis monogenética del chabacano, a Freud, autor de la teoría bigenética del criollo filipino. Entre los trabajos de finales del siglo XX y principios del XXI, pues recordemos los de Molony, Gillis, Lipsky, Moreno Fernández y Fernández. Bueno, este último Fernández es Mauro Fernández, de la Universidad de La Colombia. En cambio, en el caso de los trabajos dedicados al palenquero, conviene recordar los de autores tales como Escalante, Germán de Granda. El tomo de Germán de Granda contiene dos artículos sobre los aspectos fonéticos del palenquero, muy interesantes. De hecho, yo tuve la suerte, tuve el placer de tener mucho contacto con Germán de Granda, y la verdad que era una persona que tenía conocimientos inabarcables y pues sobre lo que se llamaba el español atlántico, ¿no? Digamos, todas las variedades de español y relacionadas con el español como lenguas criollas, todo lo que existía y existe, ¿sí? Entre ambos lados del océano Atlántico, ¿no? En este caso, y no solo, porque también se trata del Pacífico, de las islas Filipinas. Ya. Además de Escalante y Germán de Granda, Mégené, un libro dedicado al palenquero, Montes, Schwegler. Una situación especial la comenta Lipsky. Se trata de contactos entre el palenquero y el castellano de la zona de San Basilio. Ya. Está a 70 kilómetros al sur de Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no? Lo que conduce a la parcial descreolización del palenquero. Por otro lado, algunas características de este último penetran en el castellano local. Por ejemplo, fíjense, o sea, son unos ejemplos
del castellano de la zona, pues yo estoy viendo, los tienen, creo que los tienen también, ¿no? Sí, los tienen, ¿no? Esos ejemplos los tienen. Pues yo no conocía al abuelo Mi. Nosotros nos quedamos con ese grupo no, ¿ya? Yo tenía, equivale a hubiera tenido, experiencia. Bueno, y antes, fíjense en el orden, ¿no? Del pronombre mi, el orden de la partícula negativa no, ya, eso. Con respecto al papeamiento, cabe subrayar que se trata del criollo más documentado y estudiado. Los primeros trabajos aparecieron ya en los años 60 y 70 del siglo XIX. En cambio, en 1926 fue publicada la primera descripción gramatical completa de autoría del ilustre filólogo chileno Rodolfo Lenz, bajo el título El papeamiento, la lengua criolla de Curazao. La gramática más sencilla, convertida en 1928 en un libro más amplio llamado El papeamiento. Fue el primero al afirmar que el papeamiento nació de un pidgin afro-portugués, apoyando de este modo hasta cierto punto la teoría monogenética que hemos comentado. En la segunda mitad del siglo XX salieron varios trabajos del lingüista corazoeño Antoine Maduro, escritos en papeamiento y dedicados a diferentes aspectos del papeamiento, léxico, entonación, aspectos normativos, etc. Sin embargo, un lugar especial en los estudios del papeamiento ocupa la obra de Dan Munteanu, autor de numerosos trabajos sobre el papeamiento publicados a finales del siglo XX. Son varios artículos, libros, pues entre estos destaca su estudio monográfico fundamental, El papeamiento, lengua criolla hispánica, publicado por la editorial Gredos en 1996. Ahora vamos a pasar al comentario de factores externos y de algunas características internas relevantes de las lenguas criollas del español. Es el punto 3 que tienen ustedes, los factores externos y las características estructurales relevantes de los criollos hispánicos. Y primero pasamos al chabacano. Bueno, tienen ustedes un pequeño mapa de chabacano, pues en esas dos islas grandes, la del norte es Luzón, ahí está la capital Manila, y ahí pues están marcados 3 dialectos, ermiteño, caviteño y ternateño. Y la isla grande abajo, la isla del sur, es Mindanao. Mindanao, pues con 3 dialectos, cavaeño, cotabateño y zamboangueño. Pues como vamos a ver, el último es especialmente importante, ¿sí? Y ahí está marcada la ciudad de Zamboanga, bueno, como le llaman, Zamboanga City, pues aunque como apuntó Mauro Fernández en uno de los últimos trabajos, es más bien una zona, un distrito, una zona, más que una ciudad, digamos. Ya. Bueno, entonces el chabacano de Filipinas se habla básicamente en 2 islas grandes, Luzón, la del norte, como he dicho, donde está la capital Manila, y Mindanao, la del sur. En la primera se dan 3 variedades que se concentran en torno a la bahía de Manila. Bueno, Manila, recuerdo que es la capital, ¿no? De Filipinas. El caviteño, el ternateño y el ermiteño. Aunque este último, el ermiteño, pues parece que está prácticamente extinguido. De todos modos, la cantidad de los hablantes de dichos 3 o 2 dialectos se ve muy reducida y gira en torno a solo 10.000 personas. Una situación parecida se observa en los 3 dialectos sureños de Mindanao, el zamboangueño, el cotabateño y el davaeño. Aquí los 2 últimos se dan por prácticamente desaparecidos. En cambio, en Zamboanga, unos 800 kilómetros al sur de la bahía de Manila, pues ahí las distancias son muy grandes, sí. Parece que está cerca, pero no es así. En la cercana isla de Basilan se habla, y en la cercana de isla de Basilan, entonces Zamboanga y la isla de Basilan, se habla el zamboangueño. Desgraciadamente, los datos demográficos son, en el caso del zamboangueño,
muy dispares, oscilando la cantidad de hablantes de esta lengua criolla entre 200.000 y 800.000 hablantes, ¿no? Entonces, según sea la fuente, la cantidad cambia mucho. No obstante, según un estudio realizado en la ciudad de Zamboanga, el chabacano zamboangueño es la lengua más utilizada de la zona, muy por delante del inglés y del tagalo. Tagalo es la lengua de Filipinas, ¿no? La lengua autóctona, digamos, una de las lenguas autóctonas. De hecho, es la lengua oficial de Zamboanga, que parece que está en plena expansión. Como observa Mauro Fernández, el zamboangueño es la lengua predominante, cuenta con varios centenares de miles de hablantes nativos, más que cualquier otra, se transmite por vía intergeneracional y goza de prestigio derivado de ser considerado como la lengua propia del distrito. Además, hay una diferencia importante entre las variedades norteñas, Luzón, y sureñas, Mindanao, con respecto al sustrato. En el primer caso, Luzón, norte, ¿ya? Pues se supone que un papel importante lo desempeñó un pidgin de base léxica portuguesa. A veces lo caracterizan como un pidgin malayo-portugués español. En cambio, en el sur, como sustrato, actuaron lenguas astronesias, tales como el tagalo, el bisaya o el cebuano. El primero, el tagalo, tuvo también influencia en el norte. Generalmente se mezclaba el léxico español con las gramáticas nativas, es decir, astronesias. Dicho sea de paso, es un procedimiento bastante habitual ¿ya? En las lenguas criollas, es decir, que lo léxico suele ser de superestratos, pues en cambio lo gramatical suele estar en relación con los sistemas gramaticales de las lenguas pues, autóctonas, o sea, de los sustratos. Ya. Bien, en cuanto a las características estructurales, cabe distinguir los siguientes fenómenos relevantes. Pues ahí tienen punto A, ¿sí? Pues nivel fonético-fonológico. Primero, desaparece el fonema F, ausente en las lenguas autóctonas, sustituidos por P. De ahí es Filipinas, Filipino, flores, que son flores, ¿no? Fuera, es fuera. Bueno, también dicho sea de paso, este cambio recuerda la desaparición de F inicial en determinadas distribuciones en el castellano, en gascón, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque, digamos, las distribuciones no son exactamente las mismas, ¿no? Porque pues, en el castellano, por ejemplo, F se mantiene justamente pues, delante de diptongos, ¿no? Como fiesta, ¿no? De festam, y aquí pues tenemos ese fuera, donde ya se sustituye P sustituye a F, ya, delante de un diptongo. Ya. Pero bueno, el mecanismo es parecido. ¿Ya? Dos, desaparece el fonema R vibrante múltiple que no existe en las lenguas indígenas y se realiza como R vibrante simple, ¿no? O sea, sonreír es infinitivo, sonreír, porque R's finales desaparecen. Curiosamente, es un proceso que se da en diferente medida, pero en los tres criollos. Ya, los criollos generalmente suele desaparecer. No obstante, al final R se pierde, o sea, lo que he dicho, hace, es hacer, ¿no? Lo que afecta a todos los infinitivos, como he dicho, y también observemos que en ASE, ¿sí? En ASE se dan, pues de hecho se da aspiración, se pronuncia hase, ¿ya? Entonces se suele dar aspiración y se suele dar el seseo. Como las lenguas, como las lenguas filipinas carecen de africadas, el fonema chi se asimila a tse, es decir, es pecho en vez de pecho. Parece que en algunas variedades diastráticas también se pronuncia como pecho, ¿no? O sea, ya. Bueno, lo que recuerdo un poco así, pronunciaciones que se dan en Andalucía, ¿no? Muchacho, ya ese tipo, ¿no? Bien, B, nivel morfosintáctico, ustedes lo tienen ahí en sus ejemplarios. Primero, género. No se distingue morfológicamente y se crea mediante aposiciones con lexemas como mujer. Por ejemplo,
caballo, mujer. Eso es yegua. ¿Ya? Número. Se forma mediante morfemas autóctonos ga o mana. Bueno, a veces con S, ¿ya? También. El ga mana compañera, ¿no? Es lo que quiere decir las compañeras. Su ga pulseras, sus pulseras. Como aquí vemos que aparece tanto el morfema autóctono ga como S en el plural de la palabra pulseras. 3. El artículo. Solo se usa el artículo singular. El, un, el voz, un puerta. Adjetivo. Es invariable en género y número. Un muchacha nervioso, guapo. ¿Ya? También, dicho sea de paso, es que a mí después me llamaron la atención que hay muchas cosas que coinciden en los tres criollos que analizamos, digamos, en esta ocasión, y eso que uno proviene de Filipinas, como el chabacano, y otros dos pues, de la zona del Caribe o del continente de Colombia, ¿no? Pronombres personales. Pues el caviteño, bueno, es Isla Luzón, el chabacano norteño, es más fiel al español. Todos los pronombres pues se remontan al castellano, de hecho. En cambio, en el zamboangueño, es Mindanao, recuerdo, es el chabacano sureño, ¿sí? Todas las formas del plural, ¿sí? Son indígenas. Came, quita, nosotros, camo, vosotros, sila, ellos. Además, en la primera persona se distingue entre formas exclusivas, came, y inclusivas, quita, ¿sí? Que por cierto recuerda pues lo que pasa también con los pronombres personales en algunas lenguas amerindias, donde también se distinguen los rasgos, distinguen morfológicamente los rasgos de exclusividad e inclusividad. Cabe subrayar que la forma de la tercera persona singular, él, eli, o sea, es español, sí, pues como el, ella, bueno, él, ella para cada una de estas formas, ¿no? O sea, es decir, para él y para él. ¿Ya? Se da también en los criollos portugueses, esta forma, ¿ya? En el palenquero también, y en el papiamento, lo que podría ser un argumento a favor de la teoría monogenética comentada, ¿ya? Claro, un hecho no puede ser un argumento decisivo, pero esos hechos los hay muchos, de hecho. Entonces, pues eso es un ejemplo más en este caso. Como se ve, a diferencia del español, en esta persona no se distingue el género. Él trabaja, él o ella trabaja. Verbo. No hay subjuntivo y como modos se consideran infinitivo, indicativo, participio, gerundio. Pues claro, en las descripciones que hay, ¿no? Porque hay diferentes descripciones, la cantidad de modos puede ser diferente, ¿ya? Existen solo tres tiempos, presente, pasado y futuro, formados mediante la incorporación de morfemas de lenguas autóctonas combinados con el infinitivo. Pasado, ya más infinitivo, yo ya conversaba, hablé o hablaba, ya es en todos los dialectos. Presente es ta más infinitivo, ta jugar, juega, en todos los dialectos. Y futuro, en el caviteño se expresa mediante de di más infinitivo, de trabajar, trabajaré. Mientras que en el zamboangueño se construye por medio de hay, andar, la escuela, irá a la escuela. Hay. Bien, pasamos al palinquero, ¿no? Pasamos al palinquero, pues que también pues lo tienen en sus ejemplarios 3.2. Sí. En opinión de varios lingüistas, el palinquero es el único criollo hispánico indiscutible de sustrato totalmente africano. Además, posee muchos rasgos idénticos a los criollos portugueses. Los partidarios de la teoría monogenética creen que el palinquero es un proto-pidgin portugués relexificado. ¿Ya? El Palenque de San Basilio es una antigua comunidad cimarrona de unos 5.000 habitantes
que recordemos, pues está a 70 kilómetros de Cartagena de Indias, en Colombia. El nombre proviene de palenques, antiguas fortificaciones cercadas por palos, que empezaron a formarse a partir del siglo XVI. Es muy difícil determinar qué etnias africanas formaron la sociedad de Palenque, pero se admite que dominaban los hablantes de lenguas bantúes como el kikongo o kimbundu. Hoy día es una comunidad diglósica donde aproximadamente la mitad de la población de Palenque habla un criollo hispánico no muy inteligible para los hispanohablantes. Un factor amenazante para el palenquero es que los jóvenes hablan cada vez menos la lengua de sus padres. Con respecto a los rasgos estructurales importantes, cabe distinguir los siguientes. Nivel fonético-fonológico. 1. Se da la reducción vocálica en posición átona de tipo E, I, bitilo, o sea, es vestido, ¿no? Y también O, que pasa a U, comer, bueno, como sabemos, eso pasa en algunas lenguas, pues incluso si románicas o ibero-románicas, que es el caso de portugués o catalán, por ejemplo. Ya. A menudo se produce la prenasalización, al parecer de origen africano. Ya. Dejar, gana, ganar, ¿no? Como vemos, pasa a menudo en los infinitivos, ¿ya? Pero es bastante generalizada esa prenasalización. Y el nivel morfosintáctico, pues primero género y número, no se distingue morfológicamente la variación de estas categorías. Sí, hecho muy general y muy difundido, sí, en los tres criollos objetos de este análisis y también en los criollos en general. Ya. El artículo, el definido prácticamente no se emplea, dándose muy pocas veces solo por el influjo del castellano. En cambio, el indefinido se usa de una manera semejante al artículo español. Por ejemplo, él se salí con piedra. Él sale con una piedra. Pronombres personales. Las formas pronominales provienen de tres lenguas, de los idiomas bantúes, enu, vosotros, vosotras, ame, ellos, ellas. Formas de origen portugués, existentes en los criollos portugueses del África Occidental, bo, tú, ele, equivalente a él, ella, y formas procedentes del español, suto, de nosotros, nosotras, utere, ustedes. En cuanto a la forma de la primera persona singular, y, pues, o sea, yo, ¿no? Según Germán de Granda, pues se trata de una forma pues, procedente pues, de una de las lenguas bantúes. ¿Ya? Bueno, verbo. Verbo. Han desaparecido varias categorías y formas. Por ejemplo, el modo subjuntivo. Hay 4 tiempos de indicativo, pretérito, presente, futuro e imperfecto. El pretérito se ve formado por el morfema a, antepuesto, y a sembrar un mata maíz. Yo sembré una mata de maíz. El presente está compuesto por los marcadores ta o se que preceden al infinitivo. Pueblo, mi, ta, pele, lengua, ane. Mi pueblo está perdiendo su lengua. El futuro se expresa mediante el sintagma tan más infinitivo. Pues eso fue Juan tan hace. Eso es lo que Juan hará. En cambio, el imperfecto se forma mediante el morfo va. Al parecer es la única coincidencia con el castellano. Bien, el papeamento. El papeamento pues, es el punto pues, 3, que por cierto yo no he comentado, empezando a hablar sobre el palenquero, el mapa. Tienen ustedes el mapa ahí donde empieza el palenquero, pero de hecho se refiere al papeamento, ¿no? Ahí podemos ver la cuenca del Caribe, o sea, Mar Caribe, está pues española, pues con Haití y República Dominicana, más pues hacia pues noreste Cuba, ¿no? Se ve Jamaica, ¿no? Y por otro lado Guadalupe, Dominica, Martinica, bueno, pues un montón de islas, ¿no? Ahí. Pues, y vemos que en las islas está también papeamento, ahí cerca de la costa de Venezuela,
está escrito papiamento, y en el continente, también no muy lejos de la costa, porque está a 70 kilómetros de Cartagena de Indias, pues está pues el palenquero, ¿ya? Está el palenque de San Basilio. ¿Ya? Bien, entonces el papeamiento, como he señalado, el papeamiento se habla en las islas Aruba, Bonaire, Curazao, pues, las famosas ABC, ¿no? Que están situadas unos 100 kilómetros al norte de la costa de Venezuela. La ABC cuentan con unos 250.000 habitantes. La lengua oficial es el holandés, pero un 80% de la población prefiere hablar en todo tipo de situaciones el papiamento. Yo creo que es una situación muy parecida a la de Isla Mauricio. En las islas ABC es una lengua que goza de prestigio nacional. Como apunta Munteanu, el papiamento es en la actualidad una lengua unitaria, en pleno florecimiento, portadora de un nivel de cultura elevado, resultado de una conciencia nacional cada vez más poderosa. La isla de Curazao, bueno, la más grande, ¿no? O sea, fue descubierta por los españoles en 1499. Pues los españoles la ocuparon durante más de 100 años. En 1634, Curazao fue conquistado por los holandeses, bueno, para la compañía de la Indias Occidentales, ¿sí? Y durante los siglos XVII y XVIII a Curazao fueron importados unos 30.000 esclavos africanos de varias etnias, básicamente del Golfo de Benín, de Congo, de Angola. De ahí que, según algunos autores, el papeamento, al contener muchos elementos léxicos lusos, ¿no?, portugueses, sea uno de los dialectos del proto-criollo portugués del África Occidental. Esta variedad fue difundida por los navegadores y traficantes portugueses ya a partir del siglo XV. En cambio, Munteanu subraya el papel inicial del español, que evolucionó sufriendo mucha influencia de otras lenguas, convirtiéndose finalmente en una nueva modalidad lingüística. El papeamiento posee dos modalidades diatópicas. La curazoleña se caracteriza por influencia del holandés, mientras que la arubano-bonariense demuestra mayor influencia del español. En esta última se nota también el influjo del inglés. Así, a menudo se ponen como ejemplos de esta diferenciación palabras equivalentes a cerilla. En Curazao se usa el vocablo lusafé, del holandés lucifer, ¿sí? Y en Bonaire, fofo, del español fósforo. Bueno, palabra utilizada, por ejemplo, en Cuba, ¿no? De hecho. Notemos con este motivo que, como apunta Munteanu, citando a Maduro, el 66% del léxico del papeamiento es de origen ibérico, el 28% de origen holandés y solo pues el 6% de otras procedencias. ¿Ya? Bueno, se confirma de esta manera lo que he mencionado antes, ¿no?, que el léxico de los superestratos, el sistema gramatical de los sustratos. En cuanto a las características estructurales relevantes y originales, cabe distinguir los siguientes fenómenos. Pues nivel fonético-fonológico. El rasgo prosódico singular del papeamiento es el acento tonal propio de varias lenguas africanas. Se distinguen dos tipos de fonemas tonales, uno alto y agudo y otro bajo o grave. Existen más de 20 combinaciones de tonos. El acento tonal desempeña una función fonológicamente distintiva. Por ejemplo, cinta, sentarse, o cinta, sentado. Bueno, yo no lo distingo, digamos, pronunciando, ¿no?, pero ahí los hablantes lo distinguen, ¿no? Curar, pues, y curar, corral, jardín. Ya. Pues, dos, se lleva a cabo el cierre vocálico en posición atonal, protónica y postónica. Dormir se pronuncia como drumi, semana como simán, amigo como amigo. Bueno, otra vez más, eso se da en otros criollos, como hemos visto, y también se da en
algunas lenguas, como he dicho, lenguas ibero-románicas, ya, o románicas, ya, de la península. Esta reducción es semejante a la del palenquero, ¿no? Subrayemos. Nivel morfosintáctico, género. Esta categoría pues desaparece probablemente por la influencia de lenguas africanas. Una vez más. Número. Se expresa mediante el morfo nan. Por ejemplo, buki, libro, versus bukinan, libros. Kas, casa, kasnan, casas. No obstante, la marcación no es obligatoria y a menudo el número se expresa mediante modificadores de tipo tur, todos, significa todos esta palabra, tur, amigo y amiga. Todos los amigos y amigas. ¿Ya? Y aquí este morfo nan ya no aparece. El artículo, el definido solo tiene una forma, e. Ya, es también muy típico la simplificación del sistema de artículos. Sí. El indefinido en singular tiene la forma un, mientras que en plural algún. Pronombres personales. 5 primeras formas son de origen español y o portugués. Ya, eso no siempre se distingue con claridad porque son muy parecidos. Por ejemplo, bueno, parecidos por lo menos algunos. Mi, a mí, pues es de mi o me español o min portugués. Bo, a bo, ya, hay variedades, ¿no? Pues es o bo, a bo. Vos español o vosé portugués. Es de el español o de el portugués. Nos, a nos o nosotros español, nos portugués, voso, vosonan, a voso, variedades, ya. Vos o vosotros de español o vos, vosés portugués. En cambio, la sexta forma, la tercera persona plural, nan, anan, es de origen africano. Como ya hemos comprobado, pues unos minutos antes, la forma nan funciona también como el morfo de plural. ¿Ya? Verbo. Como advierte Munteanu, el verbo es quizá la categoría más influida por las lenguas africanas. Sin entrar en los detalles, señalemos que, como suele ocurrir, los modos y los tiempos fueron considerablemente reducidos. Debido a la influencia africana, los tiempos se construyen sintagmáticamente a través de la combinación de morfos especiales con el infinitivo. Por ejemplo, mi, ta, canta. Ya, yo canto. Mi es yo, ¿no? Mi, a, canta. Canté, he cantado. Lo o mi, canta, cantaré. Ya. Por otro lado, en ciertas formaciones verbales se nota la influencia de los sistemas aspectuales propios de algunas lenguas africanas. Aunque, como indica Munteanu, el problema es más complejo. ¿Ya? El sistema africano se fundió en realidad con el español en la medida en que los elementos de ambos no eran irreconciliables. De todos modos, el examen de este fenómeno rebasa las finalidades y las dimensiones de nuestro estudio. Y finalmente, a manera de conclusión, de momento es una conclusión un tanto provisional y breve. ¿Sí? Primero, la importancia de la investigación de las lenguas criollas consiste no solo en el análisis de los idiomas que participaron en el contacto lingüístico y de una nueva lengua surgida a consecuencia de este contacto. El examen de los criollos permite detectar y ver con mayor claridad los procesos y los mecanismos de la creación y del cambio lingüístico en general. Es lo que he dicho al principio, digamos, es una oportunidad para nosotros observar como si estuviéramos como testigos y investigadores al mismo tiempo en un laboratorio donde podemos verlo todo in situ, digamos, y verlo en vivo, o sea, cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos, cómo empieza, cómo se acaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Se observa cierta regularidad en la creación de nuevas variedades lingüísticas que consiste
entre otros en el predominio de las formaciones de tipo analítico, algunas de las cuales a lo largo del tiempo se someten al proceso de sintetización. Como hemos comprobado, en los tres criollos presentados desaparecen varias formas flexivas y categorías, por ejemplo, las de género, número, artículos, modos, tiempos, que se ven sustituidas, por ejemplo, en el caso del verbo, por formaciones de tipo marcador X, bueno, por ejemplo, ta, ¿sí? Más infinitivo. Recordemos con este motivo que en la transición del latín a los romances también desaparecieron muchas formas sintéticas reemplazadas por las analíticas. Algunas de estas últimas, de las analíticas, con el paso del tiempo se sintetizan. Sin embargo, después llegan nuevos cambios que a menudo consisten en la sustitución de lo sintético por lo analítico. Aquí no hay tiempo para profundizarlo. 3. Fijémonos además que el presente se forma mediante el mismo marcador ta más infinitivo en los tres criollos examinados. 2 hispanoamericanos con sustratos africanos y 1 asiático con participación de lenguas filipinas. Esto podría hacernos pensar pues en la posible existencia e influencia de un proto-criollo portugués del África Occidental o de un proto-pidgin portugués relexificado. Con este motivo recordemos también que la forma de la tercera persona singular, ele, eli, ¿ya? Bueno, en español les corresponden las formas elea, ¿sí? Se da en los tres criollos. Esta forma se da en el zamboangueño, en el palenquero y en el papiamento. Las mismas formas aparecen también en los criollos portugueses, lo que podría ser un argumento a favor de la teoría monogenética relacionada con la influencia de un proto-criollo o de un proto-pidgin portugués. Bueno, es todo. Pues creo que sí, he acabado pues casi puntualmente. Pues nada, pues muchas gracias por su atención y una vez más muchas gracias a los organizadores por darme esa posibilidad de presentar el tema de los criollos hispánicos. Muchas gracias a todos.